Gloria a Dios. Amén, hermanos. Estamos contentos de estar aquí. Privilegio. En el sur de Francia hay una iglesia muy grande. Hace un año que está cerrada. Un año, imagínense. Así que parece que el pastor es miedoso. Es verdad, es un pastor francés que conocemos. Muy miedoso, ya es demasiado, ya, hermanos. Si hay que, algún día tenemos que morirnos, ¿no? Pero bueno, es un privilegio estar aquí en esta tarde. Amén, hermanos. Aunque a veces no lo apreciamos su justa medida, estamos medio dormidos así, a veces ahí con. Pero bueno, quiera Dios ayudarnos. Vamos a abrir la Biblia y lo hacemos en el capítulo número 7 del Evangelio según San Marcos, que es el Evangelio que estamos estudiando. Y oramos a Dios que nos bendiga a través de la reflexión de su palabra en esta tarde. Capítulo número 7, versículo número 31. Dice la Escritura: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, gimió profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua. Y hablaba con claridad. Jesús le ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se le ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los milagros. Queridos hermanos, realmente es un privilegio poder estudiar la palabra y hacerlo dentro de su contexto, ya que dentro de su contexto es donde más nos beneficiamos al meditar en ella y reflexionar. Marcos nos ha venido presentando cómo los judíos no han querido aceptar el banquete espiritual que les ha traído. Él les ha servido ese banquete, como decíamos en la cena del Señor ahora. Y recuerden que en el rito, en la disputa del rito de lavamiento de manos, ellos cerraron su corazón, persistiendo más en guardar y aceptar la tradición de los ancianos, que se alejaba de la revelación de Dios más que de la palabra de Dios. Jesús les dice en una ocasión: ustedes anulan la palabra de Dios con vuestras, y el poder de Dios con vuestra tradición. Pero ellos persisten. Con estas enseñanzas, el judaísmo, hermanos, lo habíamos dicho, sufre un desajuste por lo que Cristo les dijo acerca del lavamiento de manos y cómo Él derriba los argumentos religiosos para enfocalizarse que el mal del hombre no está afuera, sino dentro de su corazón.
Y habla precisamente acerca de la limpieza que debe tener el corazón, más que lavarse las manos de manera externa. Y en medio de esa disputa que Jesús tiene, Él se aparta un tiempo y se va a Tiro y Sidón. Y es un lugar no judío, una tierra no judía que está pegada a Israel. Y Él va y no quiere que nadie lo sepa, como lo habíamos dicho en la última ocasión, por el hecho de que era una especie de bomba la que el Señor había lanzado al judaísmo. De tal manera que Jesús se va de lejos, va a estar lejos, y como que el escritor de Marcos, o quien escribió Marcos, como que hace que el Señor se vea como mirando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no, con esta bomba que acabo de lanzar? Mientras Él está escondido, entre comillas, aparece una mujer cananea cuya nacionalidad es no judía, y ella va a aceptar el banquete espiritual que Cristo viene a darle a los judíos. Ella lo acepta. Lo que los judíos no quieren, ella lo acepta. Está contenta de recibir las sobras. Son migajas, pero no importa, dice ella, yo quiero esas migajas. Viene Jesús de Israel dando el pan integral a los hijos. La mayor parte no los quiere, los religiosos tampoco. Va a una tierra no judía y ahí, escondido, alguien le pide pan. Entonces, siguiendo la lógica, la mujer al discutir con él y al hablar con Jesús, la mujer no le está quitando el pan a los hijos de ninguna manera. Ella no le está diciendo, Señor, dánoslo a nosotros, ya no le des más a los judíos. Cuando hablo de pan, estoy hablando de la revelación de Dios a través de Jesucristo. Entonces la mujer no le está quitando el pan. Los hijos están comiendo, algunos comen, algunos aceptan ese mensaje, pero la mayor parte no lo acepta. Y de esas sobras que son migajas, siempre cuando uno come pan caen migas. ¿Sí o no? Siempre. Entonces la mujer dice, no quiero robarle el pan a ellos, pero dame migajas porque seguramente que quedan migajas. Jesús reconoce que esta mujer tiene razón y accede a la petición dándole migajas. No le dio migajas de ninguna manera, le dio el pan. Ella comió pan y su hija fue libertada. Y ahí, hermanos, estamos viendo los primeros rayos de misericordia que Dios tiene con los gentiles, con los no judíos. El sol está empezando a brillar. Y como dijo el profeta Isaías, la ciudad que estaba en regiones de oscuridad vio gran luz. El sol de justicia empieza a brillar sobre las ciudades aledañas que no eran judías, pero empieza a brillar el sol de justicia. Y antes que los hijos, en este caso Israel, alcance la plenitud mesiánica, la revelación total de Cristo, la mujer ya gentil está comiendo pan celestial. Gloria a Dios, hermanos. La importancia, y voy a decir esto es muy importante, la importancia dramática de este encuentro entre Jesús y la cananea. Es dramático y es extraordinario cuando conocemos un poco el contexto histórico y textual de lo que eran los cananeos. Si usted lee en Deuteronomio capítulo 7, dice, cuando recibas la tierra, hablando Moisés, Dios a Moisés, cuando recibas la tierra y hayas echado a los hititas, gergeseos, amorreos, oiga, los cananeos, la mujer era cananea, cuando los hayas echado, verso 2, no tendrás de ellos misericordia. Eso era la ley y eso era Moisés.
Le había dicho Dios a Moisés y Moisés le dice al pueblo, a los cananeos, no tengan misericordia de ellos. No porque Dios no tenga misericordia de los seres humanos, porque ya habían colmado el vaso de pecado esas naciones. Entonces no tengas misericordia. Pero viene esta mujer, en Mateo 15 lo ve usted, el paralelo a esto, y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la ley decía, no tengas misericordia de ella. Y el nuevo Moisés tiene misericordia. Porque hemos llegado a la gracia. Sí, va a tener misericordia. Por eso que el contexto histórico de la cananea es extraordinario, porque Dios había dicho que de no tener misericordia, pero que ahora viene la gracia, la misericordia. Como dice Juan en el capítulo 1, que hermanos, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la misericordia de Dios vienen por Jesucristo su Hijo. Y de alguna manera esta mujer destruye la imagen de los cananeos. Miren, una mujer, todo lo que hizo. Todavía seguimos hablando, el domingo pasado hablamos de ella y seguimos hablando de ella. Ella destruye la imagen de los cananeos, que eran malvados y que hacían sacrificio a sus hijos y daban a sus hijos para que sean sacrificados. Pero vea cómo cambia con Cristo. La mujer no sacrifica a su hija, la mujer viene a pedir misericordia por su hijo, porque cambia la imagen. Gloria a Dios. El hecho de que una persona fuera sorda, y ahora sí nos apegamos al texto que hemos leído esta mañana, el hecho de que una mujer sea sorda o muda, o ciega, o coja, no era tanto un problema de salud en el tiempo de Cristo, sino más bien era un problema religioso. Y quiero, hermanos, que nos focalicemos aquí. La primera parte de la meditación es lo simbólico. Recuerden que no está escrita toda la vida de Cristo en los evangelios, pero los escritores sagrados fueron inspirados por el Espíritu de Dios para darnos, hermanos, la revelación que necesitamos para que podamos creer en el Hijo de Dios. Pero nos da una revelación, y como es corta la revelación, porque solo son 66 libros y estamos hablando de la historia humana, entonces hay que siempre ponerle cuidado al texto que leemos y buscar, de alguna manera, es verdad, buscar la revelación que Dios quiere darnos, lo que nos quiere decir, interpretar el texto dentro de su propio contexto, versículo de su propio contexto, y también dentro del contexto lejano que es toda la Biblia, el tenor bíblico. Pero también hay, hermanos, símbolos en la cual no podemos pasar por alto, y eso es en lo que yo me quiero detener ahora. Estos versículos que hemos leído está cargado de símbolos, y lo vamos a ver. Entonces, en el tiempo de Cristo, un leproso, un cojo, un mudo, un sordo, más que enfermo, era una persona que Dios había abandonado. Ese era el punto de vista de los judíos. La institución religiosa obligaba a hacer lo mismo. Y así las personas eran marginadas por la religión. Y eso era la mayor desgracia que podía caer sobre una persona. Les leo Juan capítulo 9 y dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Vea, ciego de nacimiento. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sí? Ciego de nacimiento. Y dice el verso 2: y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Vea la mentalidad del judío, de los discípulos. Este nació ciego. Señor, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres? O sea que era una maldición de Dios.
el que le faltara una pierna o el que fuera ciego. Y recuerda que aquí estamos viendo un hombre que es, ¿qué? Sordo. Y veremos que no era mudo, era tartamudo. Entonces Jesús le dice: sí, es verdad que la maldición de Dios está sobre este ciego de nacimiento. No, le dice el capítulo 9 de Juan, verso 3: ni él pecó ni sus padres. No se trata de la maldición. Ellos juntaban la enfermedad con la maldición, porque interpretaban mal las escrituras. Es verdad que Dios había dicho que los que desobedecían la ley les vendría sobre ellos. En Deuteronomio le vendría todas las calamidades que le vinieron a Egipto, en las plagas de Egipto y aún más. Pero hermanos, todos los judíos habían pecado, todos merecían nacer ciegos, mudos, cojos, todos. Entonces Jesús en su actitud manifiesta que Dios está más cerca de los marginados y de los que sufren. Él no está lejos de ellos. Al sanarlos, Jesús les está sacando de esa marginación religiosa, demostrando, gloria a Dios, demostrando que Dios no margina a nadie, pero que es la religión la que actúa en el nombre de Dios quien margina a la gente. Sordo y mudo en el Antiguo Testamento era simbolismo del que el que no quería escuchar la palabra de Dios. Sordo, Jesús decía: el que tenga oídos, oiga. Es simbolismo del que no oye la palabra de Dios, la escucha, pero no la asimila en su corazón. Entonces la sordera era simbolismo de que la palabra de Dios no llegaba al corazón de esa persona. Y mudo, pues una persona que oía la palabra, pero no podía cumplirla ni proclamarla. Es como decir, no, espiritualmente hablando, no puede. No alcanza a asimilar la verdad de Dios, de tal manera que tartamudea espiritualmente, no tiene la capacidad de dar la palabra de Dios. Esos son los símbolos en el Antiguo Testamento. Veamos el versículo 31. Entonces dice: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, y de ahí atravesando la región de Decápolis. Jesús sale de Tiro, donde ha curado a esta niña que acabamos de ver, pasa por el territorio de Sidón y atraviesa por el mar de Galilea y llega a la zona central de Decápolis, que era una zona no judía. Sale del lugar no judío, pasa por Galilea, por el mar, y llega y sale de nuevo de la tierra de Israel y vuelve a meterse a tierra de los gentiles. ¿Qué significa esto? Fíjese, Tiro, Sidón, Decápolis no tiene nada que ver con Israel. Parece que el Evangelio de Marcos, recuerden que el Evangelio de Marcos fue escrito unos 60 años después de Cristo. Entonces la visión, como que la visión que se estaba teniendo, porque se cree que Pablo tuvo influencia en este Evangelio, y Pablo tenía una visión de la gentilidad como no la tenían en Israel, en la iglesia gentil, porque la iglesia gentil o la iglesia en Jerusalén, ellos pensaban que la gracia de Dios era a medias para los no gentiles, pero la gracia divina de Dios, el evangelio, era total solo para los judíos. Por eso es que Pedro tiene una visión y en la visión pelea con el Señor le dice: mata y come, y él dice: no, yo no como. Pedro siempre pelea, estando Cristo vivo, peleó. Y estando dormido, sigue peleando. Teniendo una visión, sigue. No, yo no comeré porque yo no como nada inmundo. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Está hablando de los gentiles. Anda, ve, predícales. Y él va y le predica. Va a la casa de Cornelio y le dice de Cristo, y él está hablando, también está hablando demasiado, y dice que estaba hablando cuando de repente viene el Espíritu y cae sobre ellos y hablan en lengua y profetizan, y él seguía predicando. Decía: ya cállate, Pedro, estás hablando mucho, ya el Espíritu está actuando.
y se queda con ellos, conversa con ellos, come con ellos, luego va a Galacia, está con ellos, y de repente vienen los hermanitos de Jerusalén. Vienen los hermanos de Jerusalén, y cuando Pedro sabe que vienen los hermanos, ¿qué hace? Se retira de la casa de los gentiles. ¿Por qué? Porque él todavía no estaba libre de todos esos ritos. Solo Pablo tenía esa libertad, y él entendía que todo lo que era del Antiguo Testamento, hermanos, o la mayor parte de la ley, era sombra de lo que había de venir, y que ya no había que seguir en eso. Pablo entendió eso, pero a Pedro le costaba entender, y esto es lo que los discípulos no entienden. Aquí en el ministerio de Cristo estamos recién empezando el evangelio, recién empieza el ministerio de Cristo, hermanos. Era normal que no entendieran los discípulos. Ellos pensaban que Dios iba a salvarlos a ellos nada más, pero no era así, y gracias a Dios por eso. Y gloria a Dios por eso. Y de manera demográfica la iglesia de Jerusalén se creció, pero luego empezó a desaparecer porque los judíos eran un pueblo. ¿Y cuál es la iglesia que mayormente ganó el mundo? La iglesia gentil. Por eso que nosotros tenemos esa doctrina paulina que no contradice la demás doctrina, por supuesto. Por eso nosotros no guardamos el sábado, por eso Jesús dice: pueden comer lo que quieran. ¿Quieres comerte una pata de chancho? Ora, bendice y adentro. Sí, puedes hacerlo, no hay problema, porque nada de lo que entra aquí adentro contamina el hombre, dijo Cristo, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. Amén, hermanos. Amén. Bon appetit, entonces. Pero aquí dice Tiro, Sidón. Y también dice Decápolis. No estamos en el tiempo de Pablo, cuando iba a regiones fuera de Jerusalén. Estamos con Cristo recién. Quiero decirles, hermanos, que lo que apunta aquí es una especie de el Israel nuevo. El Israel nuevo. ¿Cuál es el Israel nuevo? El Israel nuevo son... ¿Cómo se define el Israel antiguo? 12 tribus, 12 patriarcas. ¿Cómo se define el nuevo Israel espiritual, que ya no está cercado por nacionalidad? Pablo va a decir que que el judío no es judío por raza, sino que es porque acepta a Jesucristo como Salvador. Entonces, el Nuevo Testamento ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Cuántos discípulos Él elige? Pero díganme algo para que se les vaya el frío. 12. Como paralelamente al antiguo Israel. Pero esos 12 es el nuevo Israel. Es la iglesia, es el nuevo Israel. Pero esos nuevo Israel, que son 12, están bien pegados todavía a las cosas del antiguo Israel. Y por eso es que aquí viene Marcos y dice: hey, nuevo Israel, oye, tu Cristo salió de Jerusalén. ¿Y a dónde fue? A Tiro, a Sidón y a Decápolis. ¿Qué significa eso? Que las naciones enteras van a oír la palabra de Dios. Está como prefigurando Apocalipsis cuando dice: y vi ante el trono de Dios, dice, toda raza, lengua, y que todos adoraban al Señor de todo linaje de la tierra. Eso adelanta de que el Señor, hermanos, el evangelio va a salir de Jerusalén de tal manera que el mundo entero oirá el mensaje de salvación. Eso es lo que dice. Por eso es que Decápolis, Tiro, Sidón, para el judío eso suena mal. Como que anticipa escatológicamente la nueva Jerusalén y el nuevo Israel, que somos nosotros. ¿No dice gloria a Dios, hermano? Usted no es ecuatoriano, hombre. Usted es un nuevo Israel. Amén. Usted es del pueblo de Dios. Bueno, sí es ecuatoriano, no se sienta mal. O colombiano, está bien, pero nuestra nacionalidad, espiritualmente hablando, nosotros no buscamos, como dice Hebreos, una tierra que está aquí abajo. Nosotros tenemos la vista en una ciudad cuyo fundamento es Dios.
Y para allá vamos, amén, hermanos, para allá vamos, aleluya, para allá vamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que el frío se vaya diciendo gloria a Dios. Sería bueno, ¿no? Y llegar a cuando se duermen. Aquí algunos mueren congelados, hermano. Y vemos cómo Jesús va superando esa división que había, porque Dios le había dicho a Israel que se separará de las naciones, pero para que sea testimonio de las demás. Pero no lo fue. Entonces viene el Señor y ahora empieza a quitar esa separación entre judíos y gentiles. Y Jesús traspasa, expandiendo su misión como si fuera un viaje misionero. Hermano, Jesús también hizo. Siempre se habla del viaje misionero de Pablo, el 1, el 2, el tercer viaje misionero. Jesús también lo hizo. No eran muchos kilómetros, pero salió a predicar el evangelio fuera de Israel. Verso 32. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Un enfermo de esa clase siempre está aislado, no oye, no habla. Entonces, ¿qué pasa? Se encierra en sí mismo, se aparta de la sociedad, quizás no tiene amigos, quizás no, y como no oye, no está al corriente de lo que pasa, y ya cansa ir a explicarle con señas, ya estamos cansados, ya él no oye, tiene una vida aislada de la vida de los demás. Hermanos, recordemos, y quiero también aquí decir esto, recordemos que Jesús fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por lo suyo a donde nació, ¿se acuerdan? Y fue rechazado finalmente por la nación entera. No lo recibieron como su Mesías. Y como ya les dije, estos discípulos el Señor les tiene que enseñar. Ellos no entienden. Les cuesta entender que Dios viene a salvar al mundo entero. Hay un tiempo en que Él le dijo, primero vayan a las ovejas de Israel, pero luego vamos a ir más lejos que eso. Y le está adelantando lo que va a suceder más adelante. Y entonces ellos necesitan ejemplos que el Señor les dé para que ellos vayan entendiendo esto de hablarle o de acercarse a los que no son judíos. Por el momento, hermanos, los discípulos no aceptan el mensaje de Jesús. Ellos manejan, voy a decirlo de esta manera, ellos no aceptan el mensaje de Jesús en su totalidad, porque ellos todavía manejan la ideología de que el nacionalismo, el exclusivismo del judaísmo. Entonces, no entienden, les cuesta entender. En este capítulo Jesús les dice la multiplicación de los panes. No entienden, todavía no entienden, todavía no captan. Pero a ellos les cuesta entender. Yo no he encontrado un versículo bíblico que diga lo que voy a decir ahora. Pero incluso algunos llegan a creer que los discípulos, cuando iban a predicar a las aldeas en Israel, iban a decir: Jesús es el Mesías que esperábamos, y seguramente que algún día va a sacar a palos a los romanos. Eso no lo dice. Pero en el concepto judío era ¿cuál? Que el Mesías vendría. Como ellos no tenían toda revelación, ellos pensaban que quizás, como Judas pensaba, de que a lo mejor Jesús venía con palo a sacar a los romanos. Y yo no lo puedo afirmar, no puedo decir que así es, pero cuando vemos aquí, hermanos, cómo ellos no entienden y son tan exclusivistas, tan cerrados en su nacionalidad, les cuesta entender. Hermanos, Pablo fue perseguido por la misma iglesia de Jerusalén porque no entendían. Los judaizantes le hacían la guerra. Esos hermanitos que venían de Jerusalén le hacían la guerra a Pablo. No entendían la revelación total del Señor. Y vea usted, usted lo ve en el paralelo, en Mateo 15, 23, dice, lo vimos, Jesús interviene, la mujer habla, la mujer sirofenicia, es decir, la de Tiro y Sidón, pagana. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Señor, ayúdala. Señor, ¿por qué no la respondes? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se acuerdan? Correcto, despídela.
despídela. Primero que está molestando. No, primero que es mujer. Segundo, que está molestando. Y tercero, es pagana. Despídela. No entendían ellos. Entonces, en este sentido, el versículo 32 dice que le trajeron un sordo y uno que le costaba hablar. Simbólicamente, en este sentido, hermanos, este versículo lo que quiere decir es que sordo, no podían oír el mensaje evangélico que traía Cristo. Los discípulos estaban sordos espiritualmente. Por eso que Jesús siempre decía: el que tenga oídos, oiga. Están sordos y tartamudean. No pueden dar el mensaje como deben darlo. Lo van dando así como el Mesías de Israel, y el Mesías de Israel y nada más que Israel. Y cuando Jesús murió, resucitó y le dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, bautizándolos, etcétera, etcétera. Ellos siguen, solo Israel, 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 Israel. Tartamudean espiritualmente, no tienen la capacidad de hablar la palabra de Dios como debiera decir que esto es para el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tartamudean espiritualmente, están sordos espiritualmente, igual que este hombre. Pero tendrán que entender tarde o temprano, hermanos, que la idea del plan de Dios, oiga lo que dice Romanos 8:28, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y en la circuncisión del corazón. Ese es judío. Ese es del pueblo de Dios. Ese es el nuevo Israel. Eso lo dice Pablo, pero lo dice, hermanos, de 70 después de Cristo. Y aquí estamos 50 o 60 después de Cristo. Entonces, si retrocedemos 20 años más, llegamos al año 33, cuando Cristo predicaba. Menos entendían ahí. Estaban sordos y tartamudeaban. Decían: sí, es verdad que Dios ama al pueblo. Y luego viene el Espíritu, los son llenados, bautizados en el Espíritu, predican el Evangelio, pero siguen estando solo ahí. Sí, es verdad, Dios nos ama. Y luego llegamos a capítulo 5, 6 de Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan los primeros diáconos cuando las viudas eran desatendidas? ¿Cuáles viudas? Viudas griegas, viudas que no eran judías, porque tenían voy a decir la palabra, ese racismo de las ciudades o de los pueblos paganos. Vea que el problema era con las griegas. Luego viene el concilio de Jerusalén, el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí, ¿qué encontramos? Encontramos que hay un concilio y dice: bueno, ¿qué hacemos con los gentiles que se están convirtiendo? Pablo dice: bueno, Dios ha dado la gracia también a ellos. Y Pedro dice: sí, yo también soy testigo que Dios le está salvando a los colombianos y a los ecuatorianos. Los está salvando también, y a los peruanos, aunque no lo crean, también. ¿Qué hacemos con ellos? Y en ese concilio dice que fue terrible el asunto. Y Pablo dice: no cedimos ni un segundo, dicen Gálatas. Eso fue bravo. Y se levanta finalmente el pastor de la iglesia en Jerusalén, llamado Jacobo, y dice: voy a decir esto para terminar la reunión. Nos parece bien al Espíritu Santo, dice, y a nosotros, que no le pongamos carga a la iglesia gentil. Carga que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar. Qué bueno, ¿no? ¿Qué le parece esa noticia? Qué bueno. Pero ahí está. Es que Jacobo era Jacobo, hermano. Jacobo era de la iglesia de Jerusalén. Pero que de todas maneras se abstengan de comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué? Pero si Jesús dijo que nada lo que entra contamina, entonces ¿por qué? Es que lo que pasa es que son cristianos, pero de segunda categoría. Sí, que se abstengan de comer carne o sacrificar a los ídolos, ahogados, y de fornicación, y lo aceptamos como cristianos genuinos.
Y Jesús no dijo eso. Vea que estamos estoy hablando de Hechos capítulo 15 y todavía no lo aceptan. Imagínense los discípulos ahí, sordos y tartamudeando. Aleluya. Yo realmente, a mí me encanta, me gozo cuando estudiamos la Biblia, hermanos. Amén. Bueno, sigamos. Versículo 32 dice: le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Suplicar es más que pedir. Le suplicaba. Qué bueno que este hombre tenía un amigo o amigos que lo llevaron a Cristo. Oigan esto, le suplicaba. Es la misma idea de Romanos 8:26. El Espíritu gime dentro de nosotros, suplica al Padre. Cuando dice nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu gime dentro de nosotros pidiendo al Padre que se haga la voluntad de Él en nuestra vida. Versículo 33. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, ahí podríamos seguir hablando, tomándolo aparte. Jeremías dice: te tomaré y te llevaré a un lugar y hablaré contigo cara a cara, hablando de Israel, porque no entiendes, Israel. Pero vamos a pasar eso. Dice: aparte de la multitud, también para que, como era multitud pagana, él no quería tampoco escandalizar mucho a los discípulos, que se escandalizaran. Jesús está en medio de tal. Vamos solitos, vamos a hablar solos. Y ahí el Señor le habla como signo de, ¿cómo se llama esto? Sí, de signos. Sí, porque le hace así. Vea, así es. Increíble, porque no le oye. Él es sordo. Entonces Jesús le hace así. Cuando lo ve escupir, ya no sé qué habrá dicho el sordo, pero vamos a ver eso. Entonces, tomando la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, gimió profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Eso de que los sordos, los mudos y los cojos puedan oír, caminar, hablar, eso es mesiánico. En Isaías 35 encontramos eso. Cuando Israel iba a ser liberado de Babilonia, dice que él iba a sanar, y lo vamos a ver. Yo quiero que usted abra en Isaías 35, porque ahí ahí vamos a terminar el mensaje. En Isaías capítulo 35, por favor, pase a Isaías capítulo 35. Entonces, cuando hablamos de que los sordos oyen, los mudos hablan, estamos hablando de tiempos mesiánicos. Vea ahí el versículo 5: mirad a vuestro Dios que trae el desquite, es decir, que Él se va a desquitar, Él trae juicio. Viene en persona, salvará, dice. Y los ojos de los ciegos verán, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Esos son días del mesianismo. ¿Por qué Jesús hace estos gestos para sanar a este enfermo? ¿Por qué no le dice ahí: sé libre de una vez, tu lengua que se suelte y se acabó? Sino que hace eso, le mete los dedos al oído. Luego escupe. La construcción ahí original no es que le escupió la lengua, sino que escupió en la mano y le puso en la lengua. Y vamos a ver por qué hizo eso. Pero ¿por qué hace todo eso como una especie de curandero? ¿Ha visto los curanderos cómo hacen? Cosas extrañas, así pasan el cuy por delante y después pasan el huevo y lo quebran y hacen cosas extrañas. ¿Han visto eso? Pues algo así, pareciera que el Señor estuviera haciendo así como un curandero que pasa cosas así, hace la acá, mira para el cielo y hace, gime. Qué extraño. ¿Necesita hacer todo esto para sanarlo? Pues no, pero por eso le digo, los simbolismos son muy importantes también.
le metió los dedos en el oído. Pero escuche bien, aquí está el simbolismo, porque quiero decirles esto rápidamente, hermanos. Jesús nunca hizo un milagro solo por hacer un milagro. ¿Oyeron? Siempre tenía un sentido. Los milagros de Cristo tienen un sentido. Santo Dionisio, dicen los católicos, que caminó, le cortaron la cabeza y caminó con la cabeza en la mano. ¿Para qué? Se imagina un tipo caminando con su cabeza al lado. ¿Pero para qué? En cambio aquí Jesús, todos los milagros tienen un sentido. Entonces veamos. Le metió los dedos. ¿Cómo hizo? Predicar. Ahí sí. ¿Saben lo que está haciendo? Está perforando los oídos. Los está perforando. En sentido figurado, por supuesto. Los está perforando. ¿Por qué? Porque Israel y los discípulos resisten. El que tenga oídos, oiga, y no oyen. El que tenga oídos, oiga, y no oyen. El que tenga oídos, oiga, y no oyen. Entonces viene el Señor y a los que Él quiere salvar, les mete sus dedos en los oídos y los perfora. Porque si no los perfora, nunca oiríamos la voz de Dios. Esa es la gracia. Hermanos, los oídos circuncidados o cortados o santificados es divino, es del cielo. No es que uno de repente me volví inteligente, ahora entiendo la palabra. No, es la gracia divina que te mete el dedo y te perfora tu oído carnal y te pone un oído espiritual. Y ahora sí, el que tiene oídos, yo, Señor, entiendo. Entonces oye. Ese es el simbolismo a Israel. Israel, discípulos míos, ustedes no oyen, tengo que meterle los dedos para que se salga esa sordera. Escupe. Escupe la mano y le pone la lengua. En la cultura judía, la saliva era una condensación del aliento. O sea, ellos veían la saliva como una... ¿Le puedo dar un ejemplo? Pero cuando había saliva, ellos creían que eso era condensación del aliento propio de la persona. Entonces Jesús lo que está haciendo, en otras palabras, es como que le está dando exactamente, le está dando aliento de vida. Por eso es que hace así. Y se moja y lo pone así porque en la cultura judía se creía así. ¿Hace pensar eso? Le hace pensar a Génesis capítulo 2. Dice la Biblia que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida en él. Y el hombre fue un alma viviente. Hermanos, eso es lo que está haciendo el Señor, es darle vida a Israel o a los que Él ha elegido del pueblo de Israel y a sus discípulos. No hay otra manera de salvarlos que yo venga y vuelva a crearlo. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Es una nueva creación que Él viene a hacer. Ese es el simbolismo. Que estos versículos, qué tremendo la Biblia, hermanos. Vale la pena pasar un poquito de frío. Y les transmite el aliento. Esto me hace pensar a Ezequiel capítulo 37, cuando dice que vio un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. Y él dice que el profeta dice: Señor, veo un montón de huesos secos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puedo hacer? Nada, dice el Señor. Llama al Espíritu y dile: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y dice que el profeta lo hace así. Dice que él dice: Espíritu, ven y profetiza. Dice y lanza la profecía
la profecía y dice: ven de los cuatro vientos y de estos huesos secos haz una nación. Y dice que viene el Espíritu y dice que pegó hueso con hueso. ¿Quién puede hacer eso? Una vida nueva, ¿quién la puede dar? Hueso con hueso, hueso con hueso. Y dice que se puso un ejército enorme de pie. Eso es la iglesia. La iglesia ha nacido de lo alto. La iglesia no es una constitución humana. Esto no es religioso. El Dios del cielo nos hizo de nuevo. El que nació de nuevo, eso lo hizo el Dios del cielo. Él es el que nos da la vida nueva. Gloria a Dios. Eso es. Ezequiel, véalo, Ezequiel capítulo 37. El Espíritu viene y sopla aliento de vida. Oh, gloria a Dios. Por eso, hermano, no se preocupe si usted tiene familiares que no conocen a Cristo. No se preocupe. Solo ore. Dígale: Señor, que venga el Espíritu, sople sobre él. Si está ciego, si está sordo, si no puede hablar, la gracia de Dios es normal. Es porque así nació en pecado. Ore a Dios: Señor, sálvalo. Señor, no tiene oídos, pero ponle los dedos adentro y hace explotar la sordera y dale vida y que pueda oír, porque ese milagro solo Dios lo puede hacer. Aleluya. Y levanta los ojos al cielo y gime. Después que hace eso, le pone así saliva, levanta los ojos al cielo y gime. Le dije la semana pasada: Jesús no es un hacedor de milagros por hacedor de milagros. Jesús siente el dolor de ese hombre. Cuando nosotros oremos por los enfermos, no digamos ahí: Señor, sánalo en el nombre de Jesús, pensando en el pollo que se va a comer en la casa. No. Solidaricémonos con los que sufren. El corazón de Dios es reír con los que ríen, llorar con los que lloran, cargar las cargas de uno y de otro. Pero no solo eso. Él gime. Está en Decápolis y él gime. Está en tierra pagana y él gime al cielo para que este hombre sea sanado. Efatá es una palabra aramea en singular. Efatá, ábrete. Que se abra ¿qué? Que se abra el cielo. Que se abra el cielo a favor de los que no son judíos. Que se abra el cielo. En tierras paganas ese término quizás no se entendía. Efatá es un término hebreo, arameo. Quizás no se entendía. Y quizás nosotros no entendíamos la ley de Dios, ni entendíamos a Dios. Y nos podrían hablar en arameo en el sentido espiritual. Nos podían hablar de ese Dios de Israel si nosotros no sabíamos nada de él. Pero viene Marcos y usted lo puede leer. Efatá, y pone al lado. Eso significa ábrete. En otras palabras, lo que no entendíamos, ahora viene el Evangelio y te lo traduzco. Lo que no entendíamos de la ley y de la gracia, ahora lo entendemos. Sí, yo sé qué significa efatá. Yo sé lo que significa la gracia. Oh, judío, yo sé lo que significa el Dios de Israel. Conozco tu lengua espiritual porque me la han explicado en la palabra. Ábrete. Gloria a Dios. Gime, sí, gime. Igual como allá en el monte de los olivos, se sienta, mira Israel y llora. Gime. ¿Por qué gime? ¿Por qué llora? Porque los discípulos son tardos para entender la revelación de Dios. Oh, Israel, si tú supieras quién te está visitando en este tu día, si tú supieras que desde la antigüedad he querido hablar por los profetas y he querido decirte las cosas. Oh, Israel, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Oh, Israel, ¿por qué no entiendes? Y el Señor lloraba. Él lloraba, él gemía porque no entendía a su pueblo. No entendía. Así que
Así como muchos de nosotros que pasan los domingos y no entendemos. Nuestros oídos están cerrados. Que a Dios que hoy día le meta el dedo no en la boca, sino en la oreja. Y una vez y saque de una vez la sordera espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Que saque de una vez. Amén, hermanos. O solo aquí queda subir al púlpito como Cristo del monte y llorar. Porque vemos que hay sordos. Jesús llora, gime. Y aquí termino, porque el tiempo se me fue. Después de todo esto, usted me dirá, es profundo, ¿no es cierto? Pero hay algo más profundo. Ahora vea lo profundo y terminamos. Unos minutos y terminamos. Porque esto era simbólico, pero ahora veamos lo que es para nosotros aplicarlo a nuestra vida. Isaías 35, les dije que ahí terminaríamos. Verso 4, decid a los del corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá del Dios mismo. Más dice Él, ¿el qué? Salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y etcétera, etcétera, etcétera. Dios viene a salvar. Cuando sana, liberta, es porque son los días mesiánicos que llegaron. Pero el versículo 4 no lo podemos cortar. El versículo 4 dice que Él viene con venganza. Viene con retribución a hacer pagar el pecado. Y después vienen las bendiciones, sanidad y todo eso. Pero vemos a Jesús que no está castigando a nadie, porque si Él está cumpliendo Isaías 35, tiene que cumplir el verso 4. Pero está sanando. Lo único que vemos es sanar. Predica y sana. No está castigando a nadie. No saca la espada de la venganza. No toma el poder, al contrario, lo comparte con sus discípulos. No domina sobre el mundo, no, viene a servirle. ¿Dónde está la retribución entonces? Si Jesús es el Mesías, esa retribución tiene que haber llegado en los días de Cristo, así como llegaron la sanidad. ¿Qué está haciendo Cristo? Plenamente se está identificando a ese mudo, a nosotros, a la cananea. En realidad fue Jesús quien fue rechazado por el Padre. Fue a Jesús que se le ordenó que saliera de la mesa del reino y que no tuviera derecho ni siquiera de comer migajas. Ninguna migaja. Escuchen lo que voy a decir, porque lo que voy a decir está en la Biblia. Ningún pedazo de migaja para Cristo, porque como está en Gálatas 3:13, es un maldito porque cuelga en un madero. Ese pecador llamado Cristo no tiene derecho a sentarse a la mesa, pero la cananea sí. Este mudo también. ¿Qué le dice Jesús a la cananea y a este hombre? ¿Sabe lo que les está diciendo? Sí, la retribución viene, pero yo la llevaré. La ira que tiene que venir sobre ti, mujer cananea, vendrá sobre mí. Dios se vengará del pecado, pero yo pagaré. Yo cumpliré el versículo 4. Mujer cananea, Israel dice que tú eres un perro, porque así los trataban en ese tiempo.
Perro no en el sentido de ahora, perro en el sentido de un animal inmundo que no tenía nada que ver con Israel. No te preocupes, mujer cananea. La retribución viene y vengo a tomar tu lugar. En otras palabras, yo soy el perro. Y tú eres una hija que te sentarás en la mesa con Abraham y mi pueblo a comer, mientras que yo seré tratado como un perro. Fue despreciado y desechado de los hombres. Fue un varón de dolores y experimentado en la aflicción. Fue despreciado. Llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Fue herido de Dios y afligido. Fue herido por nuestros pecados. Oiga, fue molido por nuestras iniquidades. Y el castigo que tenía que caer sobre mí, cayó sobre él. Y por su llaga fuimos sanados. Se le arrancó la barba, se le escupió la cara como un perro. Para que nosotros ahora, en lugar de darle pan, le demos migajas de nuestra vida. Si usted está en la mesa comiendo ahora, y si tiene aquí un siervo que les está dando de comer, porque él ama a su iglesia y ha puesto siervos, esclavos para servirle a su novia amada, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque la retribución cayó sobre él y él fue tratado como perro para que la cananea sea tratada como hija. Y usted igual. Termino. Versículo 36, Jesús le ordenó que no le dijeran a nadie. Cuando la gracia nos toca, ¿cómo podemos callar? ¿Cómo podemos callar? Verso 37, se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Y ese es el título del mensaje de esta tarde. Todo lo ha hecho bien. Pero ahora ordena, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y díganle que la retribución que tenía que caer sobre ti, yo la llevo. Y que tengo la capacidad de quitar la sordera y darte una vida nueva. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos dado la vida. Gracias por haber quitado la sordera. Ahora oímos. Mis ovejas oyen mi voz, porque la sordera espiritual fue quitada. Ahora podemos hablar del cielo y de las verdades divinas, porque la tartamudez espiritual fue quitada. Padre, te damos gracias por este tan grande milagro que has hecho con nosotros. Te ruego, Señor, que los que han oído este mensaje puedan, Señor, recibir de ti la misericordia, de que sus oídos sean destapados y escuchen la voz tuya. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, si alguno oyere mi voz, si oyeres hoy su voz, es porque Él te está sacando la sordera. No dejes pasar el tiempo
Acércate a Cristo, conviértete a Él, reconcíliate con Él. Si tienes la gracia de oír el llamado.